para presentar a nuestra invitada, decir que Leonor Cantera Espinosa, ella es doctora en filosofía por la Universidad de Puerto Rico y es doctora en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente ella es académica de esa universidad y es la directora del Departamento de Psicología Social. Ella ha trabajado fundamentalmente en temas de violencia de género, trabajo y comunidad, y desde esa perspectiva, de hecho, ella coordina un grupo de investigación sobre violencia de pareja y en el trabajo. Ella es autora de múltiples publicaciones, yo he tenido el gusto de leer algunas de ellas, y entonces la tenemos acá con nosotros. En este momento entiendo que Leonor está en Barcelona. Exacto. Desde el otro lado del charco está con nosotros y entonces queremos darle el pase a Leonor para que nos comparta sus reflexiones en voz alta y después haremos la conversación. Adelante. Solamente es media hora, 20 minutos. ¿Cuántos minutos tienes tú para hacer eso y después ya empezamos el diálogo o la conversación? Bueno, yo lo tenía pensado. María Angélica, ¿estás ahí? Sí, aquí. Es que es como que se me fue la pantalla en un momento. Lo tenía pensado en un tiempo, pero acortaré porque ya sé que nos hemos extendido y no hay ningún problema, ¿no? con eso. Okay. Solamente antes de compartir la pantalla con ustedes, agradecer obviamente la invitación y la generosidad sobre todo de María Angélica y de Edison, que han sido muy amables en compartir conmigo. Y decir también que en estos momentos me encuentro disfrutando de un sabático gracias a que fui directora de departamento. Ahora no lo soy. Y entonces comparto con ustedes la pantalla de la presentación, bueno, lo que me ayudará a hablar con ustedes. No sé si ustedes la ven, pero sí. Sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Vale. Es que yo no logro muy bien como ver. Ahora sí. Bien. Bueno, pues simplemente es para poder comenzar el diálogo, traer unos puntos, unos elementos, unos aspectos importantes de dónde venimos, por qué venimos, etc. No me voy a extender en esta parte porque ya nuestro compañero Germán en su presentación sí que hizo este recuento, ¿verdad?, de dónde venimos desde la psicología comunitaria, y por lo tanto la pasaré muy rápidamente, comenzando con el contexto anglosajón. Canadá es otro punto que diré más adelante, y lo traigo porque obviamente también nosotros hemos tenido influencia de este contexto, sobre todo en la psicología comunitaria también que se ha desarrollado, por ejemplo, en Puerto Rico. Como ustedes saben, en el 1963 comienza todos los centros de salud mental comunitaria en Estados Unidos, y es a raíz de esto que los profesionales que estaban trabajando en estos centros comenzaron a sentir un malestar en cuanto a la respuesta y a la atención que realmente estaba dando esos centros en salud mental. Y no es hasta 1965, en esa famosa conferencia celebrada en Boston, que entonces se plantean las primeras bases de la disciplina de la psicología comunitaria en Estados Unidos. Una psicología comunitaria que obviamente era una psicología que no estaba dando respuesta a los problemas realmente sociales. De 1973 a 1982 comienza entonces todo ese boom de publicidad de la investigación ligada a la salud mental. Sigue habiendo un sesgo individualista todavía en los 80, y no es hasta de 1984-88 que vemos el incremento de temas relacionados a factores sociales y apoyo social. Y ya en la década de los 90 entonces se consolida el programa de prevención. ¿Por qué digo esto? Porque esto que pasó en Estados Unidos obviamente tiene la influencia en otros contextos también. En Canadá es diferente,
porque Canadá sí contaba con una trayectoria de atención, le llamaban psicología aplicada, en cuanto a la salud mental, a la educación y los servicios sociales. Pero obviamente no era reconocido, no tenía el valor, ni la importancia, ni la relevancia que después tuvo, gracias a la influencia del Estado de lo que pasaba en Estados Unidos en los años 70, y de que se introduce en la universidad la psicología comunitaria como disciplina y como meritorio de estudio. Ya en el Reino Unido es también otra cuestión, ¿no? Los libros más recientes históricamente son en el 90, con un trabajo mucho más descriptivo. Y en España, que es donde estoy yo residiendo, pues históricamente la psicología comunitaria es mucho más reciente y está propiciada por los cambios sociales y políticos del país. Ya en los años 80, entonces los ayuntamientos, que son los encargados de los municipios, y las diputaciones, que son las encargadas de las provincias, pues sí que empiezan a darle relevancia a la importancia de la intervención en las comunidades, y se dan los primeros pasos de ella en las universidades. En el contexto latinoamericano, como bien dijo el profesor Germán, sí que se da en los años 70 ese inicio. No obstante, es relevante poder rescatar que ya en los años 50, 60 se estaban trabajando en diferentes comunidades, y que hay trabajos, por ejemplo, como lo de Falsborda, que así lo avalan. Entonces, realmente no es hasta los 70 que se ve como el origen de la disciplina como tal, porque es cuando surge toda una serie de acciones vinculadas a la realidad social que se estaba teniendo en ese momento, a la política, a los diferentes países que integran en Latinoamérica. Y según los libros y la misma Marisa Montero en muchos de los congresos en el que participó, y así el recuento de la historia, sitúan el comienzo de la psicología comunitaria en el 17º Congreso Interamericano de Psicología celebrado en Perú en 1979, donde los compañeros y compañeras que participaban en aquel congreso se dieron cuenta de que estaban trabajando en modelos comunitarios similares. Y es aquí donde se da, por ejemplo, la unión, el trabajo y la cooperación de lo que comentaba Marisa Montero y lo que hacía, por ejemplo, Irma Serrano, junto con Celia Suba, Webmaster, etcétera, otros compañeros y compañeras en Puerto Rico, por ejemplo. Aunque en Puerto Rico hay bastante influencia de Estados Unidos por la misma situación política en la que se encuentra aún hoy presente la isla, no es menos cierto que tuvimos una gran influencia de todo el trabajo que se estaba haciendo en Latinoamérica, principalmente de Paulo Freire y Falsborda. Entonces, en palabras de Musito Ochoa, la psicología comunitaria surge a partir de las demandas, de los déficits específicos de una realidad social, política, cultural, concreta, que va a impregnar todos los espacios de la disciplina, como es el teórico, metodológico, etc. Para este autor, las principales características que tiene entonces la psicología comunitaria es en aquel momento en el que comienza y surge, es el acercamiento ecológico al análisis de la realidad, los procesos sociales y las personas, las disciplinas más centradas en el desarrollo de recursos y potencialidad, que en subsanar déficits, que sea básicamente aplicada y con una gran vocación preventiva. Esto no está lejos de lo que Martín Baró nos señala cuando nos dice que una comunidad científica es comprometida cuando señala una realidad que es injusta y oprimente, que muestra indignación ante la misma, que aspira a cambiarla, pero no solamente se queda en aspirar a cambiarla, sino que también proyecta líneas de acción en esta dirección. De ahí que debamos rescatar que la psicología comunitaria es una psicología política. La psicología comunitaria, entonces, nos lo señala Marisa Montero,
nos lo señalan también otros teóricos y teóricas como la misma Irma Serrano o Edwin Fernández, ha reflexionado sobre los principios y los valores que regulan la intervención en el ámbito social. Fíjense ustedes que pongo intervención entre comillas, porque es cierto también que, por ejemplo, algunos compañeros como Edgar Barrero de Colombia, plantea que debemos empezar también a reflexionar sobre los términos que utilizamos cuando hablamos de la psicología comunitaria. Y él, una de las cosas que plantea es que no debemos seguir hablando de intervención, porque intervención es una forma también de imposición. Entonces, retomando las palabras de Martín Baró, que yo acabo de compartir con ustedes, presenta que quizás una posible alternativa, aunque no la única, puede ser hablar de implicación. Por otro lado, también la psicología comunitaria se ha reflexionado y se ha ido distinguiendo por el compromiso con los grupos desfavorecidos, por la transferencia del conocimiento. Y en esto también rescato las aportaciones que hace Irma Serrano, Celia Cintrón, Eduardo Rivera Medina, Bauermeister, y que también el mismo Paulo Freire señalaba, y Edgar Barrero también retoma, como es el rescate de la sabiduría popular. Es decir, no solamente vamos a transferir el conocimiento desde la academia, sino es importante también valorizar, rescatar esa sabiduría popular de la que muchas veces se reniega de ella. Y por otro lado, la efectividad de los programas de inserción y en el contexto histórico y sociopolítico en el que tienen lugar. Muchas son las teóricas y los teóricos que han nutrido la psicología comunitaria en Latinoamérica y en otras partes también del mundo, ¿no? Tenemos a un Ignacio Martín Baró, que sabemos que dio su vida en El Salvador y que realmente aportó mucho. Si hay algo que distinguió a Martín Baró fue su reconocida habilidad para poder integrar diversas teorías y cuestionar las creencias tradicionales que estaban presentes, y también la desetiologización de la psicología social en aquel momento. Un Farsborda, que sabemos que es cofundador de la metodología de intervención, acción, participación. Paulo Freire, que dentro de la pedagogía nos hizo grandes aportaciones, como con su libro Pedagogía del Oprimido, donde trae algo importantísimo como es la educación bancaria, entre otras cosas. Y Marisa Montero, que hemos hablado y ustedes hacen honor a unas de sus salas, Edgar Barrero, Uriel Bronfenbrenner, aunque es de la pedagogía, es quien trae e introduce toda la cuestión ecológica. Bell Hooks, que es una también pedagoga que recientemente nos ha dejado el 15 de diciembre de este año, que acaba de pasar, trae la importancia de en la academia introducir aspectos como es el género, la raza y la clase social. Kimberly, que vemos con toda la cuestión de la interseccionalización, y vemos también como Crawford, Chaffin y la misma Fina Sanz nos traen la importancia también de los contextos en los que debemos de trabajar. Por lo tanto, me parece que es importante rescatar la relevancia de parar un poco, de pensar para poder actuar. Actualmente estamos, en palabras de Bauman, en este mundo líquido, que es todo como deprisa, donde muchas veces no nos detenemos a pensar qué está pasando y cómo está pasando, cómo yo estoy contribuyendo en lo que está pasando, qué puedo hacer. Y entonces es como todo muy deprisa, y esto obviamente también llega a la academia. La academia es una institución privilegiada, pero no por eso deja de reproducir, al contrario, reproduce muchas veces contra aquellas cosas que nosotros mismos estábamos discutiendo.
Germán señalaba, ¿no? Toda la cuestión de la productividad dentro de la academia, por lo menos me hizo pensar en cómo estamos tan dentro de la academia para poder subsistir. ¿A qué se le da importancia? ¿Cómo se le da importancia? ¿Quién ha dicho que esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Hay universidades aquí que funcionan por objetivos. Entonces, usted tiene que cumplir con una cantidad de artículos y si no cumple con cantidad de artículos no tiene unos privilegios. Entonces, es todo la cuestión del castigo, etcétera, que también tenemos que pensar. Y yo creo que una de las cosas también que no debemos de olvidar y que me parece a mí que la compañera Sicri también ha traído en su presentación, presentación que obviamente no puedo menos que felicitarla y compartir muchas de las cosas que compartió ella, es que vivimos en una sociedad que sigue normalizando, que sigue naturalizando, que sigue invisibilizando las desigualdades y las injusticias, y que favorece, propicia toda esa cuestión de ese cansancio, de esa desesperanza. Una sociedad que es violenta desde el mismo lenguaje, que hay una violencia cultural y una violencia estructural que es lo que la hace posible, que legitima esa violencia y esa desigualdad, que propicia y facilita y sigue sosteniendo esas relaciones de abuso del poder. Debemos entonces, pues, mantener y tener presente siempre esta organización social de la que partimos, cómo se dan esos tiempos, esos repartos, esa regulación social. En esta semana hubo una entrevista en una de las cadenas televisivas donde entrevistaron a un hombre que cuando la persona que entrevistaba le dijo él que era, cómo él se posicionaba, él decía que él no le gustaba ni ser hombre ni ser mujer y por lo tanto él era no binario y que él no le molestaba cuando le decían otro, porque algunas veces se sentía como hombre, no le molestaba cuando le decían otra, porque también hay momentos en que se encuentra así, y tampoco cuando le dicen otro. Pero que si le preguntan por su preferencia, prefiere que sea otra u otro, porque no quería el otro, porque el otro había sido imposición en su vida. Y traigo aquí un ejemplo muy importante de la cuestión de la organización social, por ejemplo, y en los espacios. Y él decía, miren, tan simple como ir al lavabo. Voy al lavabo, quiero ir al lavabo, no puedo entrar en el lavabo público femenino porque las mujeres se sienten violentadas. Si entro en el lavabo de masculino, puedo temer por mi vida porque es cuestionada la masculinidad de los hombres que están en aquellos baños y me pueden agredir como ha pasado en su vida. Entonces, ¿qué tiene? No tiene más remedio que esperar ir a su casa para poder entonces hacer uso del baño. ¿Por qué? Porque esos espacios siguen siendo espacios pensados para la parte hegemónica que está en nuestra sociedad. Entonces, es simplemente pensar y reflexionar cómo ese espacio afecta a la cuestión relacional, cómo afecta a lo personal y que esto está continuamente interrelacionándose. Y aunque muchas veces partimos de la premisa de que sabemos sobre esto y entendemos sobre esto y forma parte de la base de nuestra práctica, muchas veces en la realidad, en el día a día, pasamos por alto lo que significa realmente esa organización social tal como está establecida en nuestras relaciones y en nuestra vida personal. Y yo pienso que mucho de lo que ha traído Sicri también tiene que ver con esto, ¿no? El cómo reconocer muchas veces, y que lo decía también Bell Hooks en sus clases, cómo reconocer el cómo a mí a nivel personal me afecta en mis relaciones este tipo de sociedad en la que vivimos, en la que yo también estoy ahí contribuyendo y qué puedo hacer para poder cambiar. Y desde ahí, Mary Craftborn, Jaffin y Sina Sanz dicen, debemos siempre trabajar a 3 niveles, un nivel individual, un nivel relacional y un nivel social. ¿Por qué? Porque esto funciona como una cinta o banda de Moebius que precisamente el lado que está externo se une con el interior y viceversa,
y no sabemos cuándo está el punto preciso realizado del cambio, pero está. Y yo creo que es muy importante el tener en cuenta todas esas barreras epistemológicas, ideológicas, que muchas veces no nos permiten ver incluso temas que son relevantes para discutir. Y les pongo, por ejemplo, la violencia de género. La violencia de género, busquen ustedes cuándo fue que realmente se convirtió en un problema social. ¿Por qué? Porque la vivencia que se daba estaba naturalizada y estaba normalizada. Y por lo tanto no era un asunto meritorio de atender. Y tenemos que, por ello mismo, tratar de ir más allá de cómo definimos nuestras investigaciones, cómo definimos la práctica, etcétera, y cómo nos vamos a posicionar. A mí me gusta mucho añadir también a esa definición de investigación toda la parte de emoción que muchas veces es negada y que es negada porque también es relacionada a toda la parte femenina y que tiene que ver con el tipo de organización social que tenemos y que nos ayuda realmente a entender mucho más allá y combatir esa objetividad que aún cuando decimos que no la tenemos presente en nuestras investigaciones, muchas veces se hace alarde de ella. Y por lo tanto, también es importante no olvidar la problematización, que es una herramienta clave para poder pensar de manera conjunta dónde estamos, qué queremos y hacia dónde queremos realmente ir. Yo creo que hay muchas cosas en las que reflexionar. Sigrid Germán nos ha traído algunas de ellas y también otras ponencias que han ido presentándose a lo largo del Congreso, algunas que obviamente no he podido asistir y lo lamento. Como es, por ejemplo, nuestra presencia y nuestro estar en los espacios comunitarios. Seguimos muchas veces viendo la presencia en los espacios que queremos seguir llamando comunitarios, como salvadores que vamos al sitio, otras veces como paternalismo, otras veces como veladoras de lo intocable, porque entonces la comunidad es perfecta, no tiene nada. Entonces, volver a reflexionar sobre diferentes cosas, ¿verdad? ¿Con quién es nuestro compromiso? ¿Qué se quiere, ¿no? ¿Qué requiere el mismo? Yo pienso y hago referencia a lo que Sigrid ha dicho, porque el trabajo para mí de la psicología comunitaria no solo es un trabajo político, es un trabajo también personal. Y hay muchos valores de la psicología comunitaria que es imposible llevarla a la práctica si yo no tengo un trabajo personal. Y ese trabajo personal se ve también reflejado en cómo yo me posiciono, obviamente. Reconocer y resaltar esos cambios y esas transformaciones del contexto, porque muchas veces seguimos utilizando conceptos que, aunque estemos por la tercera o la cuarta fase de psicología comunitaria, hay conceptos que siguen siendo muy fuertes, muy arraigados, como el mismo de la comunidad, ¿no? El concepto de comunidad. Y entonces, muchas veces, pues estamos trabajando en lugares que no necesariamente tiene cabida esa forma de entender de origen, ¿no?, de la psicología comunitaria. Los procesos grupales en la implicación comunitaria, es importante que también establezcamos nuestro ejercicio de crítica y autocrítica y las relaciones de poder asimétricas que se dan dentro de los mismos grupos que trabajamos con la psicología comunitaria. Y esto no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? El mismo Paulo Freire, en un diálogo con Bell Hooks, donde ella le dice, hablas de la psicología, de la pedagogía del oprimido y todo, sin embargo, no tienes en cuenta todas las aportaciones del feminismo. Y él le dice que no es importante, y no es hasta diálogos después que entonces él comienza a decir, no, qué es lo que había que no le permitía ver la relevancia de las aportaciones de las compañeras. Creatividad y validación también de la investigación, de la práctica, ¿no? Muchas veces seguimos siendo como muy académicos y muy académicas al momento de la práctica, y una academia entendida como lo que Germán decía, ¿no?, de medir, de estar, de decir, etc. Retos que yo creo que tenemos y seguir pensando es toda la cuestión
de la pedagogía comprometida. Porque, y estoy hablando obviamente desde la academia, una academia que obviamente es mucho más fácil una educación bancaria desde mi punto de vista, y obviamente respetando todas las formas de que las personas quieran ejercer su trabajo, pero para mí una enseñanza, una pedagogía que es comprometida es una pedagogía que acerca esas realidades y que critica la realidad y que habla de las realidades y que hay ese espacio para hacerlo, ¿no? El poder hablar de ello. Y les pongo un ejemplo fácil. Piensen cada uno de ustedes qué maestro o qué maestra a lo largo de su trayectoria de formación académica impactó la vida de ustedes. ¿Quién ustedes recuerdan? Ya sea porque hizo algo que ustedes consideran negativo o algo positivo. Y casi siempre será el profesor o la profesora que supo conectar con el alma de usted, que supo conectar con la necesidad y que le hacía realmente sentido lo que ustedes estaban diciendo. Entonces es muy importante esa pedagogía que tenga el contexto y la estructura académica en cuenta, ¿no? en la que estamos. Hay nuevas y viejas necesidades, y hay viejas necesidades que hay que mirarlas de una manera nueva porque entran nuevos elementos. Y toda la cuestión de los recursos económicos y humanos que hay. Y la posibilidad ante la desesperanza. Bien, para ir ya un poco cerrando, he ido lo más rápido que he podido. Hay algunos temas que a nivel académico todavía siguen siendo temas difíciles, o cómo los traigo, o incluso en la misma práctica de la psicología comunitaria. Y estoy hablando de poder entrar en profundidad, de poder hablar sobre cómo me afecta, etcétera, ¿no? Y temas que están y temas que deberíamos también, pues, un poco reflexionar, como es la misma cuestión del género, la historia, la experiencia propia, que es una de las formas en que la misma Bell Hooks lo traía, la cuestión de las emociones, la escucha de la que nos ha hablado Sigrid, toda la cuestión de la coherencia, la ética, etc. La perspectiva de género permite distinguir, ¿no? Lo que es biológico de lo que no, permite analizar y comprender las relaciones entre hombres, mujeres y personas que no quieren estar categorizadas ni como hombre ni como mujer, como una categoría de análisis, y obviamente presentando las desigualdades sociales. Y por eso me ha gustado mucho cuando Sigrid traía de que hay muchos movimientos sociales que podemos recogerlo a lo largo de la historia, que ya plantean cosas de lo que se está planteando ahora, y por qué no han sido escuchados, ¿no? O por qué no se le da también el lugar que merecen en estos momentos en que estamos. Entonces, es muy, muy importante. Y la ética más allá de la vigilancia institucional. Porque muchas veces tenemos proyectos, etcétera, que tienen que pasar, obviamente, toda la rigurosidad para que sea entendido como que sí, que es un proyecto ético. Y muchas veces creemos que cuando hacemos investigación, por ejemplo, si existe un consentimiento informado donde la persona entiende que lo que va a pasar, ya estamos siendo éticos y éticas. Y la ética, para mí, va mucho más allá, ¿no? Comporta un trabajo político, un trabajo grupal, un trabajo de crítica y de reflexión constante. Por poner un ejemplo, hay veces que hacemos una investigación donde las personas que participan, pues como es una participación de todo un día, pues por ejemplo, se les dará alguna comida. Entonces, si la persona no quiere participar, bueno, pues como usted no quiere participar, ni le damos la compensación económica, ni le damos la comida. Entonces, ¿hasta qué punto realmente la persona es libre de escoger el irse o no? Si está condicionado a unas cosas, ¿no? que impone la persona que investiga. Bien, finalizando, la necesidad de no obviar la historia, no solo personal, sino colectiva y ancestral, entendida por ello de dónde venimos y cómo estamos, es importante, relevante.
Yo creo que otra de las cosas también descuidadas dentro de la disciplina es la cuestión de cuidar a quien cuida. Y cuando hablo de esto me refiero a dos elementos principales. Una es la cuestión de las emociones que están presentes y la otra es el que no se nos brinda en la formación herramientas para sostener el trabajo con el que estamos realizando o el que vamos a realizar. Hay trabajos que son sumamente sensibles cuando trabajamos con el narcotráfico, cuando trabajamos con la violencia de género, etcétera, y que como somos psicólogos comunitarios, somos psicólogos social comunitarios, no tocamos muchas veces, por ejemplo, las formas de afrontamiento. Y hay momentos que cuando se trabaja en la comunidad es necesario incluso el que la persona pueda, por su propia salud mental, darse a un proceso de terapia. Y todas esas cosas muchas veces no se tienen en cuenta en el currículum de la psicología comunitaria. Hay que trabajar sobre el género, más allá de poner la palabra género en el programario de la clase, del no binarismo, del colectivo LGTBIQ+, de combatir el desprecio por lo propio, mostrar orgullo por lo cercano. Y finalizo entonces este acercamiento con ustedes con unas citas sacadas del libro de Enseñando a Transgredir de Bell Hooks, ¿no? Donde ella dice que la academia no es un paraíso en términos generales, pero sí que es un espacio que debemos de aprovechar para poder contribuir con el cambio que queremos, ¿no? Y hacia dónde queremos. Entonces, yo muchísimas gracias. Creo que he hablado puertorriqueño porque he hablado rápido. Espero que pueda haber un poco proyectado inquietudes que vienen de mi propia vivencia. Soy un poquito ya, dejo de compartir pantalla. Soy mayor, como digo yo, mayor es desde que uno nace, pero bueno. Y entonces tuve la gran suerte de poder estar formada y compartir seminarios con los teóricos y las teóricas que puse en el recuadro y que son cosas que ya también se veían y que pues, nos ayudan un poco a reflexionar y a avanzar. Así que María Angélica y Edison, espero que podamos pues hablar y compartir como hicimos nosotros. Muchas gracias, Leonor. Muy interesante. Entonces vamos a abrir con Edison, nos comprometemos a abrir el espacio ahora para preguntas. Ya pueden levantar la mano, pueden escribir, yo voy a estar pendiente de lo que puedan escribir y leerlo, ¿ya? Y luego vamos a hacer, nosotros tenemos también una carta bajo la manga. Ay, no, tenemos algunas preguntas también que si no aparecen aquí las vamos a realizar nosotros. Entonces queda abierta el espacio para que puedan pedir hablar, ¿ya? Que levanten la mano o que hagan algún gesto y nosotros estaremos pendientes. Así que vamos. Igual ya te están felicitando desde México, Leonor. Muchas gracias. Verte acá. Gracias. Jimena. Mari, Compuche. Bueno, agradezco la ponencia, o sea, bueno, y las que pude escuchar. Creo que la última ponencia como que reúne hartos aspectos que igual he venido como pensando, accionando y viviendo también, como bien ella planteaba, en la propia experiencia de vida. Y ahí me surge como una pregunta que tiene que ver, si lo situamos en el contexto como de la academia, de las instituciones, es cómo ha ido vislumbrando posibilidades así como efectivas, como reales. Quiero hacer como ahí bien, como enfatizar eso en términos de lo comunitario, porque siento que sí existen aún feminismos hegemónicos y que en el caso, por ejemplo, de la presencia de lo afro, la presencia de lo indígena, por ejemplo, en esos espacios, o sea, yo creo que mínima es decir poco, o no alcanzo a dar cuenta de cómo la no presencia y la negación, yo creo, del conocimiento tanto de los pueblos indígenas como de las mujeres, inclusive teniendo perspectivas también críticas al fenómeno de cómo se imbrica el patriarcado, el colonialismo, el clasismo,
Yo creo que es una situación bien compleja, por lo menos acá en el contexto de Wallmapu, es bien complejo, yo siento, en términos de poder efectivamente ver y avanzar hacia propuestas que efectivamente tienden a la coexistencia, porque constantemente hay ciertas lecturas que se hacen, por ejemplo, respecto a cómo es la afectación del patriarcado en las sociedades originarias, tiende a ser como muy criticado cuando se plantea, por ejemplo, la relevancia de entender que efectivamente hay una situación compleja también al interior de estas sociedades, pero que sin embargo las mujeres indígenas hemos tenido como también históricamente un valor re importante en términos de participación al interior de los propios movimientos, en relación con el Estado, en relación con los distintos procesos de irrupción, pero también siento que eso como que de alguna forma sigue siendo mantenido como una situación también como muy de sumisión, como esta lectura de que las mujeres indígenas en general estamos como bien, como seres como bien pasivos en términos de estos procesos, y que en general lo que se tiende a dar es como ciertas prácticas de tutelaje como para que efectivamente nosotros podamos salir de esa situación de desmedro, donde además la lectura del patriarcado tiende a quedarse como sola. Pero en la práctica como que no se ve esta vinculación, por ejemplo, de cómo leer, que efectivamente, claro, se está avanzando con perspectiva de género y todo, pero, insisto, la presencia de mujeres negras, la presencia de mujeres indígenas en estos espacios que son de poder, y que me parece súper valioso lo que plantea también Sigrid cuando lo plantea así, siento que sigue siendo como muy reducido y cuesta mucho poder dialogar. Por ejemplo, cuando se plantea que efectivamente en la sociedad precoloniales, el patriarcado como tal, como colonial, no era algo como necesariamente que está contenido como en la como en esta visión del conocimiento que involucra la biodiversidad y el cosmos, no está necesariamente contenido, y que efectivamente la dualidad y la complementariedad es un modelo de vida. Lo que tiende a generarse ahí es como mucho escepticismo respecto a eso, y mucha acusación también de que esto es efectivamente un esencialismo. Entonces, no sé, ahí por lo menos yo siento que hay en esos dos elementos, tanto en la presencia como en la posibilidad de discutir así como políticamente, más que como culturas, siento que por lo menos acá está bien difícil todavía de lograr. No sé cómo se está dando allá en los procesos que se está viendo en otros contextos de este territorio macro. Eso. Sí. Bueno, quiero dos cosas a decir, ¿no? Cuando hablaba yo, estaba escuchando de lo que decías, ¿no? Y me llevaste estoy hablando de los años 80, cuando hubo un movimiento social estudiantil dentro de la Universidad de Puerto Rico y se comenzaron precisamente a dialogar qué es lo que estaba pasando dentro de esto, ¿no? de este movimiento. Y las mujeres que estábamos allí también comenzamos a reflexionar, y una de las profesoras, la profesora Marta Muñoz, nos dio un artículo que se llamaba La Gurú Atalía. Y entonces la Gurú Atalía no es más que un ensayo que sale en un periódico de izquierda allá en Puerto Rico que se llama Claridad, perdón, y que en este ensayo está esta mujer que escribe a la consejera del corazón que le diga qué va a hacer, ¿no? Y entonces habla de su compañero, que es un compañero revolucionario, pero que le ha jodido la vida, ¿no? Con perdón de la palabra. ¿Por qué? Porque va explicando todos los actos que está llevando este compañero revolucionario que, bueno, pues que no está teniendo realmente en consideración la posición de ella como mujer. Y este ensayo nos sirvió para poder nosotras en aquel momento, y junto con los compañeros varones, de reflexionar sobre la coherencia entre lo que yo estoy diciendo teóricamente con la práctica. Y entonces ahí me llevaste todavía mucho más a las reflexiones que hacía Edwin Fernández Bauzó, que es uno de los hombres que ha trabajado más la cuestión de masculinidad
masculinidades en Puerto Rico, junto con colectivos de hombres en Nicaragua, y que ha desarrollado toda una teoría sociopersonal sobre la cuestión de la violencia. Y una de las cosas que él dice es que renunciar a los privilegios es un ejercicio duro también. Entonces yo puedo desde la academia hablar en femenino, masculino o neutro, puedo hablar y decir 20.000 cosas, ahora hará falta ver cuánto de eso yo lo voy a aplicar en mi práctica. Y ahí nos lleva a Paulo Freire cuando dice la cuestión de una educación que reduzca toda la cuestión jerárquica. Y entonces es difícil renunciar a privilegios, y muchas veces también cuando no se tiene en cuenta y no se entiende y no se pasa por el cuerpo lo que significa el sistema patriarcal o pertenecer a un colectivo determinado. Cuando tú hablas de las mujeres negras en el feminismo, por ejemplo, claro, no es hasta que las mujeres negras no ven que lo que estaban diciendo las mujeres blancas no las representaban o no recogían su realidad, que no empieza también toda esta lucha por el reconocimiento, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho cuando Sigrid habla de para poder coexistir, ¿no? Los puntos que ella pone y uno de ellos es cuestión de la renuncia al patriarcado. No es tan fácil renunciar al patriarcado, una parte sí, a los privilegios es otra cosa. Y también toda la cuestión de la escucha y la reparación, ¿no? La escucha y la reparación. Yo creo que son elementos muy importantes. Hay veces que escuchamos, pero escuchamos desde un punto. Y Sigrid habló de las heridas. Fíjense, cuando nosotros tenemos esto también en consideración, es importante. Sanz nos dice que las personas cuando hablan desde una vivencia, obviamente, por más objetivos que se planteen, y que muchas veces lo que está diciendo puede conectar con alguna herida de la persona que está escuchando. Y cuando no hay una reparación de las heridas, esto va avanzando en el tiempo y se va haciendo una postura mucho más. Entonces, la escucha es muy importante, pero no una parte de la escucha, sino la escucha. Porque algunas veces nos quedamos con algo que dice, pero cuando tú escuchas todo lo que dice y de dónde lo dice, puedes entender y ver cuánto de esto conecta contigo. La Sigrid también decía la cuestión de existir, de coexistir, ¿no? Y si es posible o no es posible. Y me recordó de un grupo de mujeres con la violencia, que aquella mujer me decía, yo no estoy existiendo, realmente lo que estoy es sobreviviendo. Entonces a veces sobrevivimos. ¿No? Pero es muy, muy interesante las cosas que planteas. Y los grupos que también son acallados, ¿no? ¿Y cuándo salen? ¿No? ¿Y cuándo la institución hegemónica política lo recupera? ¿No? Porque obviamente cuando se trata de toda la tradición, la compañera hablaba de Brasil, ¿no? Cuando se trata de toda la cuestión de Brasil, claro que sale el colectivo negro y sale toda la cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver en la realidad qué es lo que está pasando. Actualmente los compañeros y compañeras en la academia con Bolsonaro están teniendo una serie de problemas increíbles. Tenemos compañeros que han venido a la universidad nuestra y han hablado sobre sus experiencias, por ejemplo, donde no pueden realmente hablar libremente, hacer práctica, hablar de diferentes, por ejemplo, no pueden mencionar a Marx, porque el estudiante, por ejemplo, lo denuncia, etcétera, y eso está pasando en Brasil ahora en la academia. Entonces, es difícil, ¿no? Y de ahí la necesidad también de la creatividad, de cómo llevar toda la cuestión y de poder facilitar un poco que el otro o la otra me escuche, ¿no? Desde el lugar de poder que tienes en la academia. ¿Hay alguien más que quiere hacer una pregunta? Si no, entramos con Edison. Tal vez, mientras tanto, yo podría plantear una pregunta. Claro. Mientras los compañeros y compañeros se animan.
Eh, Leonor, estaba pensando un poco en este lugar interesante que tú ocupas, porque tú eres una académica, pero que en quien confluyen tres tradiciones. Tú ¿O eres más? una académica que proviene del ámbito del Caribe. En Puerto Rico te articulas con la ortodoxia norteamericana y en este momento estás en una universidad europea. Por lo tanto, has navegado un rato, digamos, por estos tres mundos. Y desde esa óptica te quería preguntar un poco cómo se enfrenta como psicóloga comunitaria, como académica, como investigadora, eh, este fenómeno del capitalismo cognitivo muy fuerte respecto de cómo las universidades están involucradas en una lógica perversa del publica o perece, esta cosa de las métricas, y que así a simple vista pareciera ser que nosotros, las psicólogas y los psicólogos comunitarios, corremos en desventaja porque no manejamos mucho esos códigos del capitalismo cognitivo y cómo se enfrenta eso, cómo ha sido tu experiencia enfrentando eso. Ujú. Sí, yo creo que te decía al principio, ¿no? Que es una cuestión también cuando trabajamos desde la psicología comunitaria, que es algo político, pero también es un trabajo personal. Y entonces uno tiene que ser también un poco, yo hablo ahora de mí, ¿eh? Lo que hagan otros compañeros y compañeras, ya eso es respetable y yo no entro ahí. Pero no solamente hay una tradición, como bien dices tú, ¿no? Toda de dónde vengo y de dónde nací por accidente, porque todas las personas hemos nacido en un lugar por accidente. Pudimos haber nacido en otro lugar. Todo eso va construyendo lo que tú quieres hacer y por qué quieres hacer de una determinada manera, ¿no? En el caso mío, obviamente, no solamente soy una académica, sino también soy una mujer, y soy una mujer negra, y soy una mujer caribeña, y tengo una realidad de vida como todas las personas que están aquí. Para mí es importante el compromiso de poder ver y transmitir lo que yo entiendo más allá de lo que la academia me dicta. Me explico. La academia puede decirme, bueno, por ejemplo, renuncio a cosas que la academia me impone. Por ejemplo, la academia, obviamente, si tú no tienes una cierta cantidad de publicaciones, etcétera, tú no puedes tener sesenio. Si tú no tienes sesenio, tú tienes desventaja económica, etcétera. Vale, pues entonces tú tienes que decidir si entras o no entras, sabiendo que si no entras, tienen unos problemas porque la misma academia te va impulsando. Por ejemplo, puede que tú decidas no entrar. No quiero jugar ese juego. Para mí la enseñanza es importante y, por ejemplo, para mí un libro es importante y no solamente en 5 o 7 páginas decirte lo que tú quieres escuchar, por ejemplo. Pero si yo sé que eso es así, sé también que yo no voy a tener la oportunidad de reclamar o pedir, solicitar un sesenio. Si yo no tengo un sesenio, sé también que entonces no podré participar por ejemplo, en tribunales de defensas de tesis, porque uno de los requisitos que ponen la mayoría de las universidades es que tú tengas sesenio. Es decir, te van poco a poco encerrando para que tú puedas entrar por el aro, ¿no? De lo que tú quieres. Entonces tú eres la que tienes que decidir, sabiendo que hay unos privilegios a los que vas a renunciar y otras cosas que vas a ganar. Y eso ya es decisión de cada quien, ¿no? De cada quien. Es más, la academia es muy, muy interesante. Y muy interesante y muy neoliberal, ¿no? En estos últimos tiempos. Yo acordándome a propósito Es de todo. maltratante, la Sí. academia es maltratadora. Además. Sí. Y de repente estamos en espacios que también son maltratadores, entonces uno tiene que estar súper alerta. Y no, mira, es que con todo lo que dijiste, yo creo que ya tenemos bastantes insumos para, como viene la segunda parte, y vamos a volver a plantear todos los temas. Es que poco antes estábamos en este simposio con mis compañeras mexicanas para hablar del tema de la psicología comunitaria. Entonces ahí justamente planteamos, en este Chile, y veo que está, bueno, no es que veo, lo sé que está a nivel del mundo, de la mayoría de los lugares del mundo, el tema de esta academia tan maltratadora y una academia con tanto poder que te coloca
En este país es peor todavía, porque si yo soy solamente honorario, y honorario es una palabra bonita, ¿no? Pero en este caso es la precariedad misma, ¿no? Un trabajo honorario significa que te pagan 5 meses y enero y febrero te quedas sin sueldo. Y llevamos años de años, por eso estamos, o sea, por eso ya hay propuestas, digamos, para detener eso, ¿no? Y si tú eres honorario, no puedes participar tanto en programas de investigación, ya. Pero esto que decías tú, yo, en términos personales, decidí que yo voy, no cuesta abajo, pero ya me detuve, y además que tengo poco tiempo porque viví otra experiencia en tiempo de dictadura, entonces todo empezó tarde, pero con mucha fuerza igual. Bueno, eso es un lado, digamos, eso es algo que uno coloca la experiencia, uno tiene que colocar la experiencia, no se la andas contando a todo el mundo, pero uno la vive y uno sabe cómo es, digamos, todo el tema, y tú puedes, yo creo que uno se da cuenta de más cosas, digamos, o en mi caso por lo menos. Eso por un lado, y un poco conversando también porque ahora viene la segunda parte, ¿no? O sea, la penúltima parte del plenario. Jimena, lo que tú planteabas también desde el feminismo, o sea, a mí me tocó, yo trabajé mucho tiempo, como por los 90, que fue cuando recién pude regresar a Chile, me permitieron regresar, el tema del feminismo popular, de la población. Y fuimos a un congreso, que era estos congresos que son latinoamericanos y del Caribe. Y como feministas populares nos dimos cuenta estas diferencias que había también a nivel de las legadas feministas de universidades que habían escrito mucho, y era tan distinto al feminismo poblacional, ¿verdad?, popular, o al feminismo afrodescendiente. Y ahí te digo, nos encontramos, y yo creo que uno ahí es la importancia de ir haciendo estos encuentros y fortaleciéndonos, digamos, como grupo, ¿no? ¿Qué ocurre después? Que yo creo, Jimena, que es lo que pasa también, lo que tú decías y que entendí que decía, que no tenemos ni siquiera, no es la capacidad, sino que cómo hacemos las sistematizaciones para que eso se vea, se quede y sea parte de la academia, porque la academia es donde está el poder, ¿no? No teníamos la posibilidad, está en nuestras memorias nomás, es lo que hay que escribir ahora antes que nos muramos, digamos. Pero te fijas, o sea, yo creo que un montón de temas aquí, y por eso la importancia también de sistematizar cuando terminemos este congreso, hoy día, y hacer esta síntesis para entregarla a la constituyente. O sea, tenemos una tremenda esperanza y vamos a ver qué ocurre, digamos, con todo lo que estamos proponiendo. Eso quería decir. Yo no sé si Edison, además, o Leonor tiene algo más, y como para ir cerrando ya, porque nos dieron, ¿estamos bien ya todavía, Gonzalo, o nos queda un poquito? 2 minutos. Yo creo, María Angélica, abusando un poco solamente de lo que sea un minuto, de que desde la academia se pueden hacer muchas cosas, y que el aula tiene que ser un lugar realmente que tenga sentido y hacerlo, ¿no? Y hacerlo. Te pongo un ejemplo rapidito. Hubo un momento aquí en Barcelona que empieza todo mucho a hablarse de la oblación del clítoris. Habían chicas que sus padres la llevaban en periodo de vacaciones a sus países de origen para poder hacerle la ablación del clítoris. Y entonces, en una asignatura que yo impartía, estábamos hablando de los problemas sociales y trajimos si la ablación del clítoris era un problema social. Y una de las estudiantes, estamos hablando de estudiantes que se están formando para psicología, expresó que esto no era un problema social. Entonces, sino que era un problema de otro país con otras ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa oportunidad de poder, desde esa vivencia, desde esa situación, hablar qué es un problema social y qué no es un problema social, dio la oportunidad también de poder pensar, ¿no? De poder pensar diferentes formas. Y es muy interesante cómo las mismas cuestiones, ahora ustedes saben toda la problemática que hay, ¿no? de las personas que sí tienen en patera y toda la cuestión, las respuestas que se están dando, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque la universidad se ve obligada ahora a dar formación al profesorado, obviamente es una formación que es voluntaria, si usted quiere hacerlo, para cómo tratar el racismo en tus aulas.
Entonces, lo que quiero decir es que la academia puede hacer mucho y debemos hacer mucho, pero obviamente tenemos que también ser conscientes de que esto es un trabajo, yo sigo insistiendo, político y personal. Si tú no haces un trabajo personal, lo de SICRI no tiene lugar. Ahí hay un trabajo personal que pasa por el cuerpo, que tú entiendes lo que quiere ese patriarcado porque lo has vivido en tu cuerpo y tú puedes entonces poder transmitir unas cosas. Y de eso se trata, si no se quedan palabras. Y las cosas que vivía yo en los años 77, 78, 79, son las mismas que se están viviendo en este momento. Y no reconocer y ver como si se hubiese descubierto la pólvora en cosas que ya los movimientos hace tiempo están. Y lo han dicho, como bien decía Sigrid, es también, pues, te dice dónde estamos y lo que hay que todavía que avanzar. Yo, compañeras y compañeros y compañeras, agradezco mucho el espacio que me han brindado para hablar y para compartir con ustedes. Y Chile es un lugar querido, María Angélica lo sabe. Y una de las cosas también que quería rescatar es la cuestión de la historia. Hay veces que cuando te trabajas desde la psicología comunitaria, cansa. Llega un momento que cansa, porque tú dices, bueno, ahí. La última vez que visité a Chile, que me gustó mucho el recorrido que hicimos, ¿no? Sobre todo la cuestión que deja en relieve toda la vivencia que hay ahí. Hay personas que, ¿para qué vamos a hablar de esto? ¿Para qué? Vamos a olvidar lo que ya pasó. Pues si olvidamos, cometemos los mismos errores y además no reconocemos la vida de las demás personas y no hay esa reparación de la que hablaba Sigrid. Entonces, pues, bueno, hay que seguir reflexionando. Muchas gracias. Leonor, sí, perdón. Me imagino que ya no nos queda tiempo, Gonzalo. Ya, bueno, quedarán las preguntas guardadas para otra ocasión, para otro café, para otra copa, para lo que venga. Leonor, muy agradecido de tus palabras, de tu intervención acá. Agradezco también a mi compañera María Angélica por acompañarme en esta pequeña tertulia, que por supuesto me habría encantado que fuese mucho más larga, que fuese presencial y que fuese con unos cuantos líquidos entre medio, pero bueno, ya habrá oportunidad para eso. Gracias a todos y Gonzalo, adelante estudios.